Bien, en el problema 5 de ese mismo papel nos aparece un problema de resolución de triángulos oblicuángulos. Recuerden que para resolver problemas de triángulos también es importante el cuadernillo de fórmulas, estoy en el papel 2, porque van a ser expresiones muy fáciles de reemplazar y además con el ayudo de la calculadora. ¿Qué es lo que hay que recordar cuando estamos en problemas de triángulos? Es muy importante en problemas de triángulos saber ponerle nombre a los elementos. Yo me hago una figura de análisis cualquiera, no importa que esté en escala, pero para saber nombrar los elementos. Y cuando nombro los elementos, ¿qué significa? Que cada lado recibe el nombre del vértice opuesto. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. En este problema, ¿qué datos me dan? Siempre para resolver un problema de triángulos necesitamos tener seguro 3 datos. Y acá tenemos 3 datos. Los datos que tenemos, ¿qué es? Que el lado AB es el que dimos en llamar C, ¿sí? Es de 6 centímetros. El lado AC, que es el que dimos en llamar B, es de 8 centímetros. Y por último, el área es de 16. En los problemas de triángulos, yo lo que tengo que ver es por dónde voy a comenzar. Generalmente tengo que analizar si voy a comenzar por teorema del seno, si voy a utilizar teorema del coseno, o si tengo que tener en cuenta el área del triángulo, que es este nuestro caso. ¿Qué significa eso? Que en este caso lo que nosotros tenemos presente es, y recuerden ustedes, y van a la hoja de fórmulas y van a encontrar que el área del triángulo les dice que es un medio de A por B por el seno del ángulo C. Pero ¿cómo se tiene que leer eso? Eso se tiene que leer de la siguiente manera. Cuando me está diciendo A por B por C, fíjense lo que significa acá. Lado A, lado B, ángulo C. O sea, realmente esa fórmula se debe leer así. Un medio de un lado por otro lado por el seno del ángulo comprendido. Lado por seno del ángulo comprendido. Entonces yo vengo acá y digo un medio de un lado por el otro lado por el seno del ángulo comprendido. O puede ser lado, ángulo comprendido. Y la tercera, lado, ángulo comprendido. En nuestro caso, tenemos que el área del triángulo es 16. Entonces empiezo a reemplazar. El área del triángulo es 16. Ahora, uno de los lados es 6 y el otro es 8. Entonces pongo un medio de 6 por 8. Seno del ángulo comprendido. ¿Comprendido entre quién? Entre los lados de 6 y 8. ¿Quiénes son los lados de 6 y 8? Estos dos lados. El ángulo comprendido es A. Entonces me va a quedar esto igual al seno de A. Cuando despejamos acá, nos va a quedar que el seno de A es igual a 2/3. Y acá es donde nos aparecen los dos valores de A. Un valor de A y otro valor de A. ¿Cómo tenemos en cuenta esos dos valores? Por lo siguiente. Cuando vamos a la calculadora y hacemos arco seno, yo tengo que despejar el seno, paso a arco seno, entonces voy a ir a la calculadora, en el menú principal, entramos a la calculadora y voy a hacer ahí vamos a hacer, de nuevo nos está pasando lo mismo, Shift seno, ¿sí? En la calculadora, Shift seno de 2/3. Abro paréntesis, voy a poner 2/3. Y voy a la calculadora y me dice 0,729. 729, o sea que acá es 0,730. A 3 cifras significativas, el cuarto aumenta a 9 en 1, o sea que va a pasar a 30. Evidentemente, la calculadora, voy y reviso el setup, se darán cuenta ustedes que está en radianes. Sí, setup. ¿Sí? Cuando vamos ahí en la calculadora, hacemos Shift Setup y buscando cómo está el ángulo, y fíjense que el ángulo está en radianes. Estoy trabajando con el ángulo en radianes.
Como el problema no decía nada de radianes o grados, en cualquiera de los dos que responda está bien. Después veremos el equivalente de cada uno de ellos. Y seguidamente, el otro ángulo. ¿Cómo hago para darme cuenta cuál es el otro valor? Recuerden ustedes, y acá hay que tener bien presente la función seno. La función seno era esta onda, es la función seno. ¿Qué quiere decir? Que acá recuerden que esto es pi. O sea que la función seno puede llegar a valer, a tomar un determinado valor en dos momentos. ¿Sí? Puede llegar a valer eso. Recuerden que podría ser en 30 y en 150 si hablamos en grados, para que les sea más fácil. O sea que el seno de 30 va a ser igual al seno de 150. Esto hay que recordar que el seno de los ángulos suplementarios son iguales, valen lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Cuando estoy en radianes, el cuidado que hay que tener para descubrir el otro ángulo, si estaría en grados y la primera respuesta es 30, digo bien, la otra va a ser 180 menos 30. Como estoy, si estaría en grados, si estoy en radianes, ¿qué voy a hacer? En lugar de 180 voy a poner pi menos 0,730. Y de esa manera tengo la segunda solución. La segunda solución, cuando hacen esa cuentita, ¿sí? Si hacemos acá nosotros shift pi menos 0,7297, hacen esa cuenta, le da 2,41. Entonces, cuando hacen eso, que les dio 2,41, está claro, para algunos, quizás no para todos, de que los dos ángulos, ¿cuál es el mayor a 90 grados? El que está en el segundo lugar, o sea, el que está más cercano a pi. Ese es el ángulo mayor de 90 grados, o sea, el ángulo obtuso. Entonces, esas son las dos respuestas. Si lo hubiesen trabajado en grados, las dos respuestas correctas hubiesen sido 41,8 y 138 la respuesta del otro a 3 cifras significativas. Ahora bien, la parte final del problema dice, sabiendo que el ángulo A es obtuso, allá BC, o sea, si vuelvo a la figura anterior, fíjense que tuve una figura de análisis, hay dos valores que me pueden arrojar el ángulo. Son estos dos. De estos dos, ¿cuál tengo que tomar? El de 2,41. Entonces, voy a ir a la calculadora y lo que yo quiero hallar ahí es BC. Este es el que quiero hallar. Este lo tengo y el ángulo lo tengo. Cuando tengo en un problema de triángulos, si conozco dos lados y el ángulo comprendido, voy por teorema del coseno. Entonces, según el teorema del coseno, ¿qué es lo que voy a plantear acá? Que este lado que quiero averiguar, que es el lado A, ¿sí? El BC es el lado A, voy a plantear que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 BC por coseno de ¿qué ángulo? Del ángulo A. Acá vamos a hacer todo el reemplazo correspondiente y esta tarea se las dejo a ustedes con todos los decimales y esto va a dar 13,1 centímetros. ¿Cuál es el cuidado único que debo tener acá? Que el ángulo A, ¿cuál es el que voy a tomar si me dicen que es obtuso? Y el ángulo que tengo que tomar es el de 2,41. Cuidado acá de en qué modo tengo la calculadora. Yo la calculadora la tengo en modo en radianes. Entonces, si la tengo en modo en radianes, trabajo, tomo el ángulo como 2,41. Ese es el cuidado. Si trabajé todo en grados, que esté toda la calculadora en grados y llegaremos a la respuesta correcta. Bien.